Bueno, pues esta es una emisión más de Política sin Corbatas, este podcast de internet en el que hemos tenido ya diferentes personalidades que amablemente han admitido acudir para poder platicar de muchos detalles. Pero nos hacía falta una persona que, sin lugar a duda, pues es obligado por los tiempos electorales poderlo tener en este espacio, a quien le agradezco mucho y me da mucho gusto saludarlo, al maestro Francisco Martínez Neri, candidato de Morena a la presidencia municipal de Oaxaca. Maestro Neri, muy bienvenido. Hola Jaime, qué gusto estar aquí esta mañana. Bueno, pues aquí de repente platicamos de muchas cosas. Si me lo permite, quisiera un poquito ir de atrás para adelante en algunos puntos. Y donde yo lo recuerdo mucho, maestro Neri, es cuando fue rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en donde hubo una actuación muy fuerte. Muchos incluso decían que pues iba a doblar usted. Y yo me acuerdo perfectamente, dijera un conocido, como pasitas para la memoria, de esa fortaleza que usted mostró. O sea, una ideología, una postura y firme, sin convocar a la violencia. Esa es mi apreciación. Pero usted, ¿cómo vivió esos momentos, maestro Neri, de lo que fue? Yo creo que fueron de los momentos más difíciles de mi vida política universitaria, porque el movimiento de 2006, que es a lo que estás un poco refiriéndote, irrumpió en la universidad sin que se hubiera generado en la universidad. Es decir, el problema estaba afuera. Pero al ser la universidad un centro de estudios en donde hay diversas ideologías y predominantemente una ideología que está vinculada con libertades, con la búsqueda de soluciones, contra el autoritarismo. Con rebeldía juvenil, diríamos, ¿no? Es una rebeldía juvenil. El joven es esencialmente revolucionario, transformador. Entonces prende también en la universidad un poco, pero no en la comunidad totalmente, sino que se utiliza a la universidad para difundir las ideas de ese movimiento. Y había un medio muy importante ahí, que era Radio Universidad. Entonces este sector inconforme se apodera de Radio Universidad y a partir de ahí se lleva a cabo todo un proceso de propagandización que luego nos mete en una dinámica difícil porque hay presiones, desde luego, del Estado para sacarlos de allí y desde luego actos también de violencia. Yo recuerdo que un día me llama el secretario de gobierno y me dice, oiga, vaya a Radio Universidad porque hay un muerto. Pues, son momentos muy difíciles, ¿no? Yo sí, en ese momento, lo que implica, ¿no? Por lo que implica. Y voy a Radio Universidad, veo caras largas. Afortunadamente no se trataba de eso, era un problema de un individuo que se insertó para tratar de destruir los equipos. Y entonces lo golpearon. Pero afortunadamente, sí, pero no lo mataron. Entonces, ese tipo de emociones, aparte de que, pues como se polarizó tanto, llegó al extremo de que en una ocasión me dijeron, van para tu casa, un grupo de los contrarios, y van a actuar en contra de ti porque estás permitiendo el uso de la universidad para los fines de los maestros. Y entonces eso te pone tenso. O sea, si alguien te dice, van para tu casa, pues, va a haber problemas, ¿no? Va a haber problemas y tú te pones a pensar hasta dónde te vas a refugiar dentro de tu casa. Entonces, eso y inclusive hasta algunos disparos en la puerta de la casa que todavía permanecen ahí los agujeros. Dan cuenta del problema que vivimos. Y luego el bloqueo en la glorieta, ¿no? A un lado de la universidad, que ahí fueron unos enfrentamientos tremendos. Sí, el día 2 de noviembre. Federal. El día 2 de noviembre se vivió ahí un momento espectacular, helicópteros, algunas bombas inclusive cayendo sobre la universidad. Y yo invitando para que no lo hicieran. Yo fui a cubrir periodísticamente eso y había reporteros de todo el país y del mundo. Sí. Y empezaron a aventar chorros de agua amarilla para que la gente quedara pintada de amarillo. Sí. Y yo recuerdo esa mañana haber hablado a Radio Universidad, conservo todavía esa grabación, en donde le pido al Estado, al gobierno, que no se introduzcan a la universidad, que se resuelva el problema. Bueno, una violación a la autonomía universitaria, si se hubieran metido. Una violación, sin permiso de nadie, porque yo nunca di permiso, y no me arrepiento. Si hubiera dado permiso,
y hubiera ocurrido ahí una desgracia, un muerto, por ejemplo, no me lo hubiera acabado, como dice la gente. Hoy no andaría por las calles tranquilamente. Creo que las cosas salieron afortunadamente bien. ¿Presiones de Ulises Ruiz? Presiones fuertes, para tratar de tomar un camino. No, nos mantuvimos ahí. Afortunadamente tuve también la oportunidad de hablar con algunos ocupantes y decirles en los momentos de dificultad, es momento de que se retiren de aquí. Va a haber un problema grave y entonces el culpable va a ser el rector. Retírense ya de aquí, porque la represión estaba ya a todo lo que daba. Y recuerdo que una noche salieron jóvenes en cajuelas, etcétera, porque ya estaba copada toda esa zona. Para ir a agarrar al que saliera. Entonces, son momentos espectaculares que yo no voy a olvidar jamás. Que tengo todavía la deuda de escribir toda esa historia. No, bueno, está pendiente y hay que saberla. De ahí toma usted fortaleza importante, pero le quiero preguntar, Felipe Martínez Soriano, un personaje que es ya de la historia, ¿no? Sí. Familiar suyo. Sí, mi hermano. Su hermano. Hermano de papá. ¿Qué tanta vinculación siente con él? ¿Sentía en su momento en la lucha? Porque él de alguna manera se fue todavía a métodos más extremos. Sí. Lo acusan, según después se supo falsamente, de haber asesinado a un guardia en el periódico La Jornada, sí, o un periodista, se va a prisión. ¿Qué tanta vinculación siente con la ideología que tenía él? Mucha, pero desde luego no en pues algunas consideraciones que él hizo respecto de la forma de la que lucha. Él tendía más a la violencia, ¿no? Así utilizado. No necesariamente, más bien porque él era un hombre pacífico, totalmente pacífico, pero tenía algunas relaciones con personas que estaban en ese medio. Digamos que aceptaba que hubiera cierta lucha, sí, más. Yo creo que eran los tiempos, sí, en los que se decía, ¿votar para qué? Si un autoritarismo que no va a cambiar, tenemos que cambiarlo de otra manera. Sí, y por ahí surge la Liga 23 de septiembre y sí, grupos diversos muy radicales, grupos, ¿no? Diversos grupos. Yo me formo más en la vida democrática, más en las luchas de grupos sociales, y desde luego recibo de Felipe una gran enseñanza porque veo la conducta de él. Lo más importante ahí veo que es la conducta. Él, fíjate, era un gran médico. Atendía a la burguesía de Oaxaca, pues, para acabar pronto. Sí. Y tenía una posibilidad enorme de avanzar. De crecer económicamente. De crecer, y bueno, en un rato hizo una casa ahí. Una lucha social, ¿no? Y renunció a todo eso. Y entonces eso me produce una gran admiración por él. Aparte de que es un hombre leído, un hombre escribido, y que con su conducta conquista a la gente. Un hombre sencillísimo, un hombre del pueblo. Entonces eso influyó muchísimo en mí, por eso también mi formación viene de ahí. Viene de familia, entonces la ideología, sí, de ese esquema. Y de ahí, maestro, pegamos un brinco, si me lo permite, el siguiente cargo es la diputación, sí, ya en la parte política. Sí. Primero diputación local, yo me acuerdo que fue usted un tiempo presidente de la mesa directiva, mesa, sí, dentro ya de lo que era el PRD. Que era totalmente de izquierda. Sí. ¿Cómo llega usted a la diputación local? ¿Quién lo invita? Llego por una invitación del entonces presidente del partido, Amador, por cierto, Amador Jara. Me invitan, y otras personas también de ese núcleo me invitan y dicen, oye, ¿por qué no participas? Como un referente, como un externo. Porque yo no estaba mucho en la idea de participar en partidos. Le digo, bueno, como externo, está bien. Bueno, y las cosas salen bien, o sea, había ya un cierto, llamémosle prestigio, a lo mejor es exagerado, pero ya hay conocimiento en la sociedad acerca de mi persona, ya he ocupado un rectorado que me hizo muy, muy fuerte, ya mantengo una relación con muchísimas personas, porque además yo me dedico profesionalmente a servir a muchísima clientela empresarial. Como contador. Como contador público. Y entonces se dan las cosas y gano el proceso. Y de ahí, bueno, pues viene el para el Real. Pero, ¿cómo sentía usted después de ese conflicto que hubo? Porque de pronto parecía que se había polarizado, ¿no? Los ricos, digamos, contra los que estaban protestando en la APO, y usted vinculado en la universidad. ¿Cómo sintió la recepción social
a su actuación en la rectoría? Yo creo que la sociedad, esa parte de la sociedad que vive en comodidad, no siempre reacciona de manera uniforme. Sí, hay gente, desde luego, ahí que analiza, que estudia los problemas. De hecho, su negocio atendía usted empresas, ¿no? Yo tenía empresas. Después de la universidad. Sí, y desde luego que esas relaciones con los empresarios, buenas relaciones de trabajo correcto, honrado, etcétera, me trajeron como consecuencia el apoyo de mucha gente empresaria. Dijeron, órale, vamos, es importante que vayas, ¿no? Si lo que haces a nivel profesional lo puedes hacer en otro nivel, hazlo, te vamos a apoyar con nuestro voto. Y salió. Ya en la Cámara de Diputados le toca, si no me equivoco, el primer trienio de Gabino Cue como gobernador. Así es. Porque a mí me toca coincidir como coordinador de comunicación social cómo no, en ese tiempo. Cómo no. Esa Cámara de Diputados, maestro Neri, ¿qué le puede relatar a la sociedad, a la gente que nos pueda estar viendo, más bien dicho, escuchando, qué fue esa Cámara? Porque fue la primera que rompió con el esquema de una, hasta del tipo de gobierno de la Cámara, ¿no? Porque se crea la Junta de Coordinación Política en lugar de la Gran Comisión, que era el mandadero del gobernador, el presidente de la Gran Comisión. Y al hacerse una Junta de Coordinación Política, se mete a todos los partidos para que tomen decisiones de gobierno. Esa primer Cámara, maestro, de la cual a usted le toca formar parte, ¿qué le puede contar a quienes nos estén escuchando y viendo? Bueno, mira, yo creo que ha sido de las integraciones más importantes que ha habido en una Cámara oaxaqueña, porque confluyen personalidades contrastantes, pero todas ellas con mucha experiencia. Ahí lo mismo está Bolaños Cacho, que Villacaña, que Flavio Sosa, etcétera. Hay toda una gama de personalidades que permiten lograr grandes acuerdos, y sobre todo por la experiencia que ellos tienen. Y que además habían sido adversarios políticos en algún tiempo, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que hubo una unidad muy bonita. Y en esa época hicimos modificaciones importantísimas a la Constitución. Yo creo, sin vanagloria, que ha sido de las mejores integraciones camarales en Oaxaca, por la riqueza de las personas que estaban ahí. Y sobre todo que ahí se empieza a dar una pluralidad en la entidad que antes no se tenía, ¿no? Había una verticalidad. El mismo Gabino, contra todo lo que se ha dicho y que se le ha criticado después y etcétera, el mismo Gabino, con su personalidad, con su triunfo, hizo que se abriera la nuez. Sí, totalmente. Fíjate que una virtud de Gabino, dentro de las virtudes, desde luego hay también omisiones, es que nunca nos llamó para darnos línea, porque además no se la íbamos a aceptar, porque nosotros sí creemos en la división de poderes, pero nunca fue para llamarnos y decirnos esto hay que sacarlo. Era más impositivo Ulises, ¿no? Yo creo que sí. Yo no viví ese tipo de experiencias con Ulises, pero sí, por la lógica de su comportamiento, puedo decir que sí tenía un tanto de más diría más que ahí se abre la democracia a Oaxaca, no que existiera porque ya existía, tan es que ustedes llegaron a las diputaciones, pero se abre esa parte de una participación más diversa y amplia de la sociedad. Sí, definitivamente. Que nos lleva al punto en que estamos hoy. Sí, fue el parteaguas. Una Cámara en la que se construye un conjunto de modificaciones, una Cámara en donde las personas tienen una gran trascendencia, un gran antecedente, y la verdad para mí fue muy satisfactorio en uno de los 3 años ser el presidente de la Cámara, porque había que dirigir a un conjunto de personas con una gran capacidad, una gran calidad profesional en términos políticos, y había que coordinar los esfuerzos. Y que llegaban a acuerdos, ¿no? Y que llegábamos a acuerdos. Por ejemplo, ahorita el PRI, por decir, pues está muy disminuido en la Cámara, en todos lados, pero en ese entonces sí era un PRI fuerte. Sí, desde luego. Tan fuerte que vuelve a ganar la elección, sí, el sexenio entrante. Sí. Y ahí le toca a usted entrar a esas negociaciones con diputados priistas, ¿no? Por ejemplo. Sí, y que nos llevamos muy bien, muy bien. Y la verdad, ahora cuando los encuentro, recordamos muchas cosas. Y sobre todo el respeto. Hubo mucho respeto. Bueno, yo siempre procuro respetar, porque cuando respetas, te respetan.
Y pudimos construir muchas cosas y bueno, pues hablábamos acerca del pasado y decimos, construimos algo para Oaxaca. Todavía dentro del PRD, maestro Neri, el siguiente paso, la siguiente etapa, la Diputación Federal. Sí. Y ahí es otra cancha muy distinta. Ahí se brinca de un lugar a ligas mayores. Sí, totalmente. ¿Cómo llega usted a esa diputación? ¿Cómo es su paso? Porque además llegan a nombrarlo coordinador de la fracción del PRD en la Cámara Federal. ¿Cómo se dieron esos momentos y cómo llega a ese punto? Yo creo que el trabajo realizado en la Cámara de Diputados local, el haber llegado, el haber ganado, por un lado, el haber hecho un papel como presidente de la Cámara, el hecho de haber establecido buenas relaciones, generó también nuevamente la expectativa del partido, del PRD, de invitarme otra vez como externo a participar por la Diputación Federal en el Distrito 8, que abarca Oaxaca de Juárez. Porque además había sido por este distrito diputado local. Y entonces entro a esa competencia muy difícil, porque pues el PRD no tiene el poder en ese momento. Y pues compito y salen bien las cosas, gano. Por un pelito si tú quieres, pero gano la elección. ¿Qué personajes de nivel nacional influyeron ahí para que usted lograra entrar? Y bueno, luego... estaba Chucho Ortega, estaba Zambrano también dentro del PRD y diversos personajes que vieron con simpatía. Que vieron con simpatía y entonces gano el proceso, me voy a México y de pronto recibo la noticia después de varias pláticas que habré de ser el coordinador de la fracción parlamentaria, pero que tengo que competir contra Chucho Zambrano, por cierto, en una sesión muy fuerte para nombrar el coordinador, porque el coordinador, a diferencia del PAN, por ejemplo, que lo nombra de manera unilateral por parte del presidente del partido, no, aquí en el PRD es político con mucho, ¿no? Aquí es, pero aquí es de que votos. Es votación. Allí hay que sentarse y hay que hacer política. Y bueno, pues me toca ganar a Zambrano. Una situación difícil en ese momento, porque pues evidentemente siempre que alguien pierde, pues hay cierto respeto. ¿Qué tiempo fue coordinador? ¿Un año? No, los 3 años. Los 3 años. Y un año fui presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el cargo más importante que hay en la Cámara. El órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. Es el órgano y por otra parte, pues no se dice, pero fui el primer oaxaqueño. No ha habido otro que haya sido presidente de la Junta de Coordinación Política. Porque antes había sido el de Michoacán, ¿no? Aureoles. Silvano Aureoles Conejo. Sí. Y luego llega usted como coordinador. Sí, sí. En la nueva conformación. Así es un cargo importantísimo. Pues es el nivel de platicar con secretarios de Estado. Evidentemente con toda la Junta de Coordinación Política, con los presidentes, por ejemplo, con Camacho, con Marco Cortés, Rocío Nale, etcétera. Ligas mayores, más. Ligas mayores. ¿Ya había la semilla del morenismo? Sí. ¿O ahí es un PRD? Sí, ya. Algunas personas inclusive decían, pues aquí el compañero que está cercano a las ideas de Morena. Sí, ya había cercanías y desde luego yo habría de tomar mi decisión más adelante, a la hora que salen las candidaturas en 2018, de dejar la coordinación del partido, que fue una decisión muy fuerte, muy fuerte. Sí, le ha tocado estar en vías del camino que tiene que ir para acá o para acá. Pero yo veía que era necesario, era una necesidad histórica. El día que tomo la decisión, pues 2 segundos después ya me está hablando el presidente del partido. Y dije, ¿cómo te vas a ir? Tú eres el coordinador de la fracción parlamentaria. Y le digo, pero mi decisión como es coordinador ideológica. Tuvo que era coordinador de la fracción parlamentaria. Entonces tomo la decisión y voy al apoyo a Andrés Manuel. Fue un momento de Andrés Manuel muy intenso, ¿no? Muy intenso. Causó una atracción tremenda de actores políticos, de la ciudadanía. Es un fenómeno social y político, Andrés Manuel. Sí, no, la verdad no he conocido otra persona con más activismo político, más fuerza de apoyo de la gente que Andrés Manuel. No, es un verdadero fenómeno irrumpe, político. ¿no? Él irrumpe. Sí. Se jala. Estaba yo platicando el otro día con Antonino Morales, candidato al Senado, y me decía,
yo desde antes, cuando lo empecé a ver, dice, sentía yo mucha admiración, me atraía cuando hablaba. Y luego se me dio la oportunidad, una vez incluso, dice, de saludarlo en un desayuno. Y luego cuando tengo la oportunidad de integrarme, no, pues no lo pensé ni 2 veces. No, claro. Ese es el fenómeno. Ese es el fenómeno, y Obrador. además de que es un hombre agradecido. La acción que tomé de salir de la coordinación del PRD y unirme a la campaña de Andrés Manuel me llevó a algo tan bonito que no lo voy a olvidar nunca. A una cercanía con A una cercanía. Un día me llama por teléfono, estaba en casa aquí en Oaxaca, me llama por teléfono, ¿verdad? Dice, oye, quiero platicar contigo, ¿cuándo puedes venir? Digo, pues cuando usted mande, presidente. Ya era presidente, ya había tomado posesión, y me recibió en Palacio de Gobierno. Es algo extraordinario, porque pues ves reflejado allí en él el hecho de que se puedan hacer transformaciones democráticas y no violentas. Usted es una persona, uno más, que me ha dicho, si algo tiene Andrés Manuel, es que se muere en la raya con sus amistades y quienes le han mostrado adhesión. O sea, no se olvida, le recuerda, los busca, y mire, usted me lo está comprobando. Sí, no, ser recibido en Palacio Nacional por el señor Presidente de la República de manera individual es algo extraordinario, ¿no? Y además hay los ofrecimientos. Me dice, oye, a ver, ¿qué necesitas? Porque yo entonces estaba en stand-by. Dice, mira, hay esto, lo otro y lo demás allá. Me saca una lista, ¿no? Le digo, presidente, yo quiero estar en Oaxaca, voy a estar en Oaxaca, no se preocupe por mí. Yo lo que tengo como gusto es hoy visitarlo, saludarlo. Yo voy a estar en Oaxaca, porque acabo de estar aquí 3 años, le digo, como diputado federal. Quiero estar en Oaxaca, ahí voy a estar. O sea, está bien. Y lo acepto, ¿no? Lo acepto. Y la verdad es que para mí fue muy satisfactorio. Muy satisfactorio. De ahí viene, bueno, entiendo ahora la relación y todo el contexto, porque después de la Diputación Federal, maestro Neri, se viene la presidencia municipal. Y yo me acuerdo que en ese momento había muchas teorías, decían fulano, mengano, veíamos a gente del PRI que venía pues fuerte, ¿no? Fuerte, era fuerte. El gobierno de Alejandro Murat. ¿Cómo se le da hubo esa simpatía del presidente? ¿Tuvo que ver un poco para que usted obtuviera la candidatura? Nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Lo cierto es que a la hora en que me registro hay aceptación por el registro. Porque a usted lo vimos casi al cierre, ¿eh? O sea, quién sabe, venía usted calladito. De repente, Martínez Neri es el candidato. Sí, sí. ¡Ay, nanita! ¿Ya era Mario Delgado dirigente de Morena? Ya era Mario. Sí, ¿verdad? Ya era Mario. Y entonces, pues realmente surgió seguramente de un análisis de alto nivel. Es decir, a ver, ¿quién en Oaxaca puede garantizarnos que pueda haber un triunfo en las condiciones en que está Oaxaca, ¿no? Y ya para entonces, pues mi amigo Javier Villacaña, está posicionado, bueno, además ha sido presidente municipal, tiene una organización amplísima de base, relaciones. Y entonces seguramente hacen el análisis y dicen, bueno, pues Martínez Neri puede ser buen candidato. Y pues entro a esa batalla. O sea, todas mis batallas han sido bien difíciles, ¿no? La rectoría, la dirección de la facultad de contaduría, todo. Y la gana, maestro. Sí, la gana. Sí, claro. Y por un margen que no se podía discutir. Sí, ¿no? Saqué 60,000 votos para hablar en términos globales contra 40,000 de Javier. Que la verdad Javier sacó muchísimos votos. Mucho. Y del PRI de los más altos. De los más altos del PRI. Pero ni así. Sí, fíjate que la gente respondió de una manera fenomenal. Usted llega y se topa con un Oaxaca que ya conocía, que desde antes, hemos hablado ahorita de su trayectoria, por supuesto que lo conocía desde diferentes ámbitos, pero yo creo que sentarse en la silla del gobierno de la capital debe tener determinadas características y determinadas vivencias. Ese Oaxaca que usted se topó, maestro, era ya más o menos como lo imaginaba, como lo conocía, y comenzó a manejar los problemas. Hubo sorpresas, y le digo porque el otro día se lo mencionaba en radio, tuve la oportunidad con Adriana y con otras gentes, Adriana Aguilar,
Sí. que fue secretario de Turismo, que me decía, una vez me lo comentó de él, ya estábamos platicando, y me dijo, Francisco Martínez Neri como diputado me ayudó a conseguir creo que 2 millones. 3 millones. 3 millones para la capital. Jamás me dijo, oye, de aquí hay que contratar a fulano, o hay que dejar esta parte, o que me hubiera hecho también una lana del dinero. Jamás. Llegaron completitos. Y luego me dijo, mejor aquí me rasura. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ese Oaxaca que llega usted a ver y a gobernar 3 años, ¿le causó algunas sorpresas? Sí, bueno, yo supe después del triunfo que se dio en el mes de junio, julio, supe que había problemas en el municipio, que había muchas situaciones de disgusto, tanto de proveedores como de trabajadores. Y por ahí, por septiembre, octubre, la crisis empieza a sentirse con mucha fuerza, porque ya para entonces empiezan las protestas de los trabajadores porque no han recibido algunas prestaciones que debieron dárseles. Y por ahí, por noviembre, diciembre, la situación está muy difícil. Y yo ya entro como presidente electo a tratar de platicar con los trabajadores para encontrar soluciones. Y eso me da cuenta de que hay problemas serios. Si no hay para pagar a trabajadores, si hay deudas con proveedores, seguramente eso me voy a encontrar todavía de manera más fuerte al inicio de la gestión, cosa que efectivamente corroboro. Cuando entro y empiezo a ver las cuentas, pues hay cosas por pagar, cuentas por pagar altísimas, y entonces pues me pregunto, bueno, ahora sí que a dónde viene a dar, ¿no? Porque ahora de repente parece que no hay salida, ¿no? Sí, de pronto. O sea, con los dineros municipales siempre es un problema. Y los presupuestos en el municipio son bajísimos. No avanza, no se ha avanzado en esa parte. Y entonces sí, la verdad, enfrento una situación muy grande que sí la imaginaba, pero no de las dimensiones que finalmente las viví. Y eso, pues más adelante se complica con otras cosas, el famoso problema de la basura, y entonces pues enfrento condiciones muy graves para poder conducir el ayuntamiento, el municipio. Y pues obviamente esto hace una especie de crisis porque pudiendo hacer tantas cosas en la ciudad, tienes que destinar el dinero a resolver, pague. Fuegos. Usted llegó a hacer una declaración, maestro, yo recuerdo porque fui ya haciendo un señalamiento directo a que Osvaldo García Jarquín, su antecesor, pues había sido responsable del cochinero de una manera mala, no de que, pues lo rebasaron los problemas, sino casi como diciendo, ¿y qué pasó? Explícanos. ¿Sí fue una mala administración la de Osvaldo? Bueno, se traduce en mala administración, o sea, a la hora que no alcanza el dinero, a la hora en que no hay forma de cubrir a proveedores, etcétera, pues quiere decir que no calculaste, que tus presupuestos se te fueron para arriba, ¿verdad? Y que ya no tienes forma de cómo cubrir esto. ¿Detectó malversación, maestro? Eso lo van a decir las autoridades correspondientes. Lo que hemos hecho ya, integrar todos los papeles, toda la documentación. Y está en proceso. Está ahí. Sí. Nos lleva mucho tiempo, por cierto. Hemos sido criticados por eso, pues sí, porque hay que integrar bien los papeles. Al rato se integra mal y con un soplido se caen, ¿no? Lo más fácil es, órale, relumbrón, y al rato se cayó. Sí, se cae. Como tantas cosas. Así es. Aún así, maestro, le dio el ánimo de llegar a esta nueva candidatura. Bueno, yo creo que de alguna manera quiero pensar, y así me la voy a adelantar un poquito, que precisamente por haber agarrado esos problemas, ese toro por los cuernos, y mantenerlo bien a flote, lo pudo haber animado a decir, tengo que seguir. Aún con esa problemática, tiene el ánimo de continuar, evidentemente sí, pero ¿cómo es que se le da el decir, sigo? Hay varios factores. Un primer factor que tiene que ver con el hecho de que siempre he dejado legado en donde he estado, o he procurado dejar legado.
Y creo que las condiciones se dan aquí porque estos grandes problemas, estos dos cuando menos de los que he hablado, tienen solución en este periodo, y entonces vienen 3 años en los cuales, al no tener esos obstáculos, la administración puede ser mucho más sencilla. Es un primer factor. El otro también es una cuestión de honor. Me parece que es importante que salgamos adelante si sabemos hacerlo, y creo que tengo esa capacidad para hacerlo. Un poco siente que hacen falta cosas. Muchas. Y que entonces hay que darle ese brillo para consolidar, por supuesto, parte de los esfuerzos que ya hizo. Si yo no hubiera tenido esos dos obstáculos, mi estimado Jaime, ahora estaría yo simplemente administrando ya la salida, mi salida, porque habríamos hecho muchísimas cosas. No estaría inclusive aspirando a esto. Y otra cosa también, otro factor, el hecho de que pues participo en una encuesta y gano la encuesta. Y entonces veo que hay aceptación social, que es una cuestión importantísima que yo tenía que medir. Sí, si no voy a decir, social. ¿A qué voy? Si me van a rebotar. ¿Qué? Yo le voy a decir que es una observación mía. Cuando empezó a asomar la cabeza Osvaldo García Jarquín de que quería reelegirse, no tiene usted idea de la cantidad de mensajes que nos llegaron a la radio y de que vimos en redes, pero en contra. O sea, no hubo uno de decir, qué bueno, ojalá. Más bien ponía, ojalá regreses, pero lo que te llevaste. Y un tercer elemento. Su caso es diferente. O un tercer o cuarto elemento, es que mira, Jaime, a lo mejor es pretencioso decir esto, pero quiero decirte que tengo vocación de servicio. Como docente, yo creo que no fui mal docente. Me recuerdan mucho mis alumnos. ¿Qué tiempo fue rector, maestro Neri? Rector 4 años y docente 40 años. ¿No? Entonces, amé la docencia. Dejé el legado, creo, como docente. Así lo dicen mis alumnos. Y como servidor público en la universidad también. Y mi paso por la Cámara de Diputados local y la federal ayuda a muchísima gente. Así como te contó Adrián Aguilar, hicimos muchas cosas y de esa misma manera en muchas partes. Me recuerdan en muchos distritos de Oaxaca, porque al ser un diputado federal, pues podía ser en todas partes. Lo mismo en la ciudad que en otras partes, construcciones, carreteras, puentes, tronques carreteros. Y eso pues me llenó muchísimo. Entonces, la vocación de servicio creo tenerla, y quiero dedicarla en estos últimos tiempos. Y quiero dedicar mi tiempo en servir a la gente. Me gusta mucho servir a la gente, ver cuando la gente está satisfecha por algo que hicimos por ella. Y entonces quiero ponerlo, esa vocación quiero ponerla al servicio de la gente. Si gana Claudia Sheinbaum, maestro Neri, ¿hay la relación suficiente para mantener esa línea de simpatía hacia Oaxaca? Sí, sin duda. Hay una muy buena relación. Yo platiqué con Claudia desde el principio, todavía no empezaban, apenas empezaba el movimiento de las corcholatas. Y estuve en el ayuntamiento en México, con otros compañeros, manifestándole, bueno, vamos, yo ayudo en Oaxaca. Otro en Michoacán, y otro, etcétera. Fue un momento en que había que decidirse, ¿no? Decidir. Porque muchos dijeron, Dan Augusto, de verdad. Y entonces, pues ella desde entonces me ubica, y cada vez que viene y tengo oportunidad de saludarla, pues por supuesto que hay esa sinergia. Y esa sinergia seguro que también es otro elemento importante para que nos vaya bien en 2025 al 27, porque estoy seguro que nos va a ayudar. ¿Y si gana Xochitl, maestro Neri? Pues también nos va a ayudar, pero es difícil, no, realmente hablando. Pero hay una posibilidad, difícil, ¿no? Difícil que gane ella, sí. Siempre hay. No habría problema de trabajar. Yo creo que no, pero pues nuestra esperanza es desde luego Claudia, ¿no? El último tema, maestro. Se ha dicho en los pasillos ahí, en el chisme político, que usted no es gente de Salomón Jara, es decir, que no lo tiene así como que, el maestro Neri está conmigo, que él hubiese querido otro candidato incluso. Y de repente vimos algunas tensiones, pero luego vimos que la cosa como que cambió. ¿Cuál es la realidad de eso, maestro Neri?
Los gobernadores tienen sus estilos, tienen sus relaciones, tienen sus formas de manejar las cosas. Y en el caso de la relación con él, ha sido una relación de respeto, de mucho respeto. No hemos intimado en otros tiempos, y quizá por eso algunas veces no la gente puede interpretar que hay una situación distanciamiento, de frialdad, ¿no? Hay distanciamiento. O distanciamiento, y no lo hay. Inclusive en estas últimas épocas, ya de la candidatura, él desde luego que comprende y así lo acepta, que pues la encuesta estuvo por este lado y está anuente. ¿No siente que lo bloquee? No siento que me bloquee. O que traiga otra... No, inclusive hay detalles que me gustan de él. Por ejemplo, cuando le invito a ver la calle de Bustamante y la caminamos y le gusta, dice, oye, tenemos que seguirle aquí en la parte del sur, porque la parte del sur de la ciudad pues, está descuidada, ¿no? Es decir, las calles están con necesidad de ¿Lo considera un buen gobernador? Yo creo que sí, es un hombre trabajador. Salomón trabaja mucho. Tiene un poco de similitud con Andrés Manuel cuando empieza a hacer sus cosas y trabaja y trabaja. No, y el gobernador admira a Andrés Manuel, es así claro, como su guía. Sí, claro. Entonces ese es un buen hombre. Yo creo que va a hacer muchas cosas por Oaxaca. Yo lo he acompañado en las giras, qué bárbaro, cómo trabaja. Yo no le aguanté el ritmo, no se lo aguanté. Sí, no. Ya estaba yo desplomado y todavía regresamos a Oaxaca y él se fue a Palacio a trabajar. Yo me vine a acostar que hasta calentura. Calentura traía yo. Y él todavía se fue y al otro día se fue a otra gira. No, y todos los días, y está tempranito. Lo mismo que nosotros. Y así debiéramos hacer todos. Y aquí introduzco una cosa importante. Yo creo que el partido Morena, si quiere alargar su vida, porque además es evidente que en un momento dado... yendo a San Salvador, que sea que pase. Exacto, pues desde ahí. El partido necesita hombres de esa tesitura, que trabajen. Y necesita el partido estarlos cuidando y vigilando y apoyando. Yo he dicho, no es cosa de que llegue un presidente municipal, ya qué bueno que ya llegaste, bueno, pues dentro de 3 años vengo a ver quién va a ser el nuevo candidato. No, preocuparse. El partido tiene que preocuparse. Aparte de que las autoridades fiscalizadoras tienen que revisar y todo eso, que es otra cosa, el partido. Yo como presidente te diría, Jaime, ¿cómo vas? A ver tu plan, ¿cómo está? ¿No? ¿Qué te falta? ¿Con quién quieres platicar? Etcétera. ¿O por qué se está diciendo esto acerca hasta sondear a la gente, ¿no? Claro, ¿cómo ven aquí Eso es importante y no lo hacen normalmente los partidos. Hablo de todos, ¿eh? Sí, parece que las elecciones simplemente fueron un mero trámite. Bueno, ya ganaron y ganamos las mayorías. Sí, pues a ver qué hacen, ¿no? Hay que se rasquen con lo que puedan. No. Eso tienen que innovar, no lo han visto. Tienen que hacerlo. Y más con los ataques que ahorita están al 100% por todos lados, y el que se descuide o traiga algo de cola, cuidado, cuidado. Maestro Nery, pues qué interesante haber platicado estos minutos con usted, y le quisiera pedir un mensaje final en el que le gustaría concluir esta plática para aquellos que nos puedan estar viendo y escuchando. Bien, pues le diría a la gente que hay que preservar la vida democrática, hay que fortalecer la vida democrática, hay que fortalecer los partidos. Y en el caso concreto nuestro, yo le pido a la gente que analice, para el caso de Oaxaca de Juárez, cómo van a quedar las cosas. ¿Se quiere regresar a otro esquema, a la improvisación, a la mentira? Ayer tuvimos, por cierto, un debate en donde la mentira... Qué terrible ver a la gente. ¿Cómo salió? Yo no tuve oportunidad de verlo, voy a verlo hasta el rato porque está. No, terrible. El candidato El Verde dice que yo uso una camioneta de una persona que provee servicios de limpieza de basura. Dice que yo tengo la culpa de la gentrificación. El del Verde se ha ido contra usted, ¿no? Pero en forma atroz, ¿verdad? Dice que la gentrificación, insisto, tiene su origen en que el municipio no hace nada, ¿verdad? Y así una serie de mentiras que realmente lo dejan muy mal. Los otros candidatos, la verdad, estuvieron bien con propuesta. El PRD estuvo proponiendo bien, Martín proponiendo, ¿no? ¿Llegaron todos? Sí.
no fue Juan. Juan Rafael no llegó. Juan Rafael no llegó. Fue el Creo único que Jocabel no tiene no tiene, porque está ahorita en un asunto litigioso, sí. Y estuvo su segunda, ¿no? Pero fíjate que el debate en esa parte, qué bueno que se comportó así nuestro enemigo que dice ser el segundo. Yo creo que el segundo es Martín, ¿eh? Yo creo que el segundo va a ser Martín. Es decir, tu servidor el primero. Sí, claro. El segundo va a ser Martín, porque es un hombre con más tablas, ¿no? No es el locuaz, ¿no? Sino un hombre con tablas, con respeto hacia la gente. Y retomando el tema, creo que las cosas van a salir muy bien. Tengo esperanza en ello y tengo fe. Así lo he visto también en la calle. Y lo que quiero pedir a la gente es que salga a votar, que vote y democráticamente hablando, que vote por quien quiera. Pero que sepa también que hay un camino que se viene construyendo y que hay que facilitarlo. Si hay un ejecutivo federal, en este caso la compañera Claudia, si hay un ejecutivo estatal y hay un ejecutivo municipal del mismo signo ideológico y partidario, se facilita el crecimiento de la ciudad. Y por otra parte, pues la experiencia siempre será superior a la ocurrencia. Cuando hay un debate y cosas de estas, o hay campañas electorales, pues no falta a quien se le ocurra cualquier barbaridad, ¿no? Pero la experiencia, la seriedad en el manejo de las cosas, creo que se impone sobre ocurrencias, y les quiero invitar a los oaxaqueños de Oaxaca de Juárez a que voten por Francisco Martínez Neri, por Morena. Marcelo Neri, pues un gusto haber platicado, como siempre. Gracias por venir a este podcast. Gracias.